Bien, ahora voy a explicar lo mismo que ya expliqué, pero de una manera más corta porque quise dejar la primera clase como lo más complejo de este tema. Entonces, la row function, se escribe así, function, se componen de lo siguiente. Bueno, podemos colocar una constante de, por ejemplo, suma también, para que se entienda un poco, suma, igual a AB, A, B, y acá abrimos para que retorne. Bien, entonces, como ven, esto es mucho más sencillo que la otra. O sea, sencillo en el sentido de más acotada. Bien, entonces si nosotros acá ejecutamos console.log suma tanto, acá es distinto. O sea, como ven, en la otra teníamos algo que decía return. En esta ya retorna directamente. O sea, esto se retorna, literal. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de declarar una función que retorna algo súper rápido. Entonces, si nosotros hacemos el node script, nos va a dar 5 porque esto ya retorna el A más bien. Entonces nosotros pasamos A y B dentro de paréntesis y esto al final es un valor de suma que se convierte en función porque le decimos, oye, esta constante suma es igual a una función que trae parámetros y retorna algo, ¿ok? Este es como asignar prácticamente el rol de función a una variable. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es convertir esta función en una función más grande. Si nosotros, por ejemplo, hacemos así, tenemos una función mucho más grande, la cual nosotros podríamos hacer, oye, quiero que z sea igual a más b. Bien, entonces nosotros tenemos esto y si nosotros hacemos esto, va a ser un defined. ¿Por qué? Porque se convirtió en una función como la anterior. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente prefiere este tipo de funciones porque les acomoda más definirlas de esta manera, ya que, por ejemplo, si este suma, digamos que esta constante es suma y le pasamos estos valores, después podríamos usar estos valores directamente en suma, pero si lo retornamos. Si no lo retornamos, obviamente no podemos usar estos valores. Bien, otros ejemplos, por ejemplo, tenemos suma 2,3, podríamos multiplicar también, que esto es más de lo mismo. Multiplicamos 2 por 3, pero retornando el z, ¿ok? Y este return z al final les va a retornar algo que sería un 6. Bien, así de sencillo, es lo mismo que la anterior. Si nosotros, por ejemplo, queremos retornar simplemente, colocamos esto y ya está. Bien, si nosotros acá colocamos, oye, quiero que ejecutes esta función acá. Entonces tenemos el suma realizada igual a suma tanto y esto sería un let y si nosotros a suma realizada le hacemos un console.log tendríamos el valor de 6. Bien, y si nosotros por ejemplo quitamos el return, vemos que es un defined porque ya con estos corchetes que abrimos se comporta de la otra forma. Ya si nosotros hacemos así, retornaría el A por B y acá se haría el 6, que sería el 2 por 3 6. Bien, así de sencillo, así de fácil, una función mucho más famosa últimamente, que la suelen usar mucho en React sobre todo. De hecho, esta misma función se usa con muchas funciones de listas como el map. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Google lo que yo mostré hace unos videos atrás, podemos ver que acá tenemos esta función de find o map. Entonces, esta función de map al final lo que está haciendo es, oye, quiero de este array generes una const con un array 2 que sea igual a un array. Ojo, no se confundan porque acá estamos llamando una función que se guarda en este array 2, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es llamar una función que es map y a esta .map tenemos que pasarle una función. Bien, entonces cuando nosotros le pasamos una función, va a retornar este array nuevo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque .map al final es una función interna de JavaScript que lo que va a hacer es generar toda esta programación que hay detrás y simplifica lo que nosotros podríamos hacer con muchas líneas de código mediante un for, mediante un bucle en general. Bien, entonces, más que nada esto, nosotros tenemos el map y si nosotros quitamos esto, quedaría solamente esto. Bien, y esta es otra forma también de nosotros declarar las funciones, las arrow function, ¿ok? Porque al final tenemos un R que está tirando este R de acá y está haciendo el punto map y a este punto map que sería esta función de acá, al final está ejecutando la función. Como nosotros ya conocemos cómo ejecutar la función, entonces lo que nos dice la librería de map es que nosotros tendríamos que colocar una arrow function acá para retornar los valores de acá. Entonces decimos ya, oye, quiero que, por ejemplo, cuando mapees este array, quiero que a X
que es el valor que nosotros vamos a mapear, le retorne return x por 2, ¿ok? Entonces, si nosotros ya sabemos la lógica, estos valores se van a multiplicar por 2, que este ejemplo yo ya lo di. Entonces, nosotros tendríamos que loguear el ART2 para que nosotros podamos ver los resultados. Bien, entonces, igual, esto funciona de la misma manera que si nosotros borráramos estos corchetes de acá. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de ver y debería de funcionar con la lógica que nosotros implementamos. Como ven, funcionó, así que hicimos este punto map mucho más corto de lo que podríamos haberlo hecho. Este x al final es, por así decirlo, el valor igual a este, o sea, al final x es este número de acá que le estamos pasando, porque esto lo está mapeando, entonces este mismo x es esta misma x prácticamente de acá, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es ingresando un valor por x y luego ese valor de x va a ser esa suma, esa multiplicación que es la de acá, y al mismo tiempo que la hace, la está retornando y la está guardando dentro de la misma arreglo con un punto append. ¿Por qué con un punto append? Porque nosotros, por ejemplo, si hacemos acá sería punto append 4. Entonces, si nosotros hacemos esto, creo que nos da error porque esto es una constante, tendríamos que hacerle un bar acá y ahí ya debería dejarnos, porque no nos... r.append is not, ok, r.append, perdón, con la constante sí nos deja, pero no era r.append, sino r.push. Esto es porque se usa en Python y me dio tremendo bug mental. Pero bueno, eso más que nada, tenemos acá por ejemplo el r.push 4 y le colocamos un 4 acá. Al final con el punto push colocamos un 4 en este arreglo de acá, que lo que hace al final es que cuando lo ejecutamos sería 4 por 2, 4 por 2, 8. Entonces al final tenemos 5 valores acá. Que si por ejemplo hacemos un log al r normal, vamos a ver que hay un 4 agregado al final. Bien, si nosotros hacemos un log acá del r, tendríamos este de acá, luego acá ejecutamos este push y luego seguimos con la multiplicación y luego el normal que está arriba. O sea, al final tenemos dos arrays que tienen diferentes valores y en una instancia tiene el valor que sería este y en otra instancia tendría este otro valor que es el valor que tenemos como instancia primaria, que le estamos agregando el 4 con el punto push. Bien, y bueno, eso sería más que nada las function. Son sencillas y un poquito complejas a veces porque tienes que saber manejarlas, pero con la práctica vas a poder ser el maestro.